Bienvenidos a la materia de historia contemporánea. Hoy vamos a compartir con ustedes la Guerra Fría, que comprende entre el año 1947 y 1991. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. Bien, después de esto, el mundo queda dividido en dos bloques: el bloque liderado por Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Estos, dentro de este conflicto, participan estas dos grandes potencias. Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como bloque occidental, apoyaba el sistema político capitalista. Y la Unión Soviética, conocido junto a sus aliados como bloque del Este, apoyaba el sistema de gobierno comunista. Los países que los conforman a estos bloques, vamos a ver que para el bloque Estados Unidos tenemos a Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España. Y el bloque de la Unión Soviética tenemos Cuba, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, China y Vietnam. Si bien al término de la Segunda Guerra Mundial fue derrotado el nazismo, cada una de estas dos grandes potencias trató de imponerse de forma ideológica y política sobre el resto del mundo. Esta guerra se caracterizó por la violación a los derechos humanos por parte de los beligerantes, lo cual repercutió en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces y también rasgos para los de hoy, ¿no? Si bien sabemos que esta guerra fría se prolongó a través de un periodo aproximado de 40-42 años, eh, pues queda finalizada a los inicios de la década del 90, ¿no? Cuando los dos presidentes, tanto de Estados Unidos y de la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo mutuo. Bien, vamos a adentrarnos a conocer un poquito de las características que comprenden a esta Guerra Fría. Si bien sabemos, tenemos aquí que una de las características es que estas dos potencias enfrentadas no entraron en confrontaciones de violencia armada, sino que sus disputas fueron a partir de puntos de vista ideológicos y estratégicos. La primera característica que encontramos es eso. Luego, dentro de este proceso, se creó la OTAN, o sea, la Organización del Atlántico Norte. Esta creación fue con el objetivo de que las tropas aliadas se apoyaran mutuamente ante cualquier ataque de ejércitos comunistas. Entre estas se encontraban Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Islandia, Italia, Portugal, Luxemburgo, Noruega y los Países Bajos a partir de 1950-52 se incorporan Grecia, Turquía, la República Federal de Alemania y en 1954 España, ¿no? Luego otra de las características es que se firmó el Pacto de Varsovia. Eh, este pacto es un acuerdo realizado por el bloque de la Unión Soviética, que estipulaba el apoyo militar mutuo en el caso de que se empezara a crear una guerra armada. Y los integrantes, los países que la conformaban, fueron Albania, la República Democrática Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, entre otros, ¿no? Luego tenemos la carrera armamentista. ¿Por qué? Porque las diferencias entre las potencias fueron indirectamente alimentados por conflictos entre otros países, como Corea del Sur y Vietnam. Y ahí nace la otra característica, que son las guerras. ¿Cuáles fueron estas guerras? Porque esto desencadena, la carrera armamentística desencadena estas guerras.
la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Corea, ¿no? Y también a medida de que se produce esta carrera armamentista, está la crisis de los misiles. Y bueno, ahí la Guerra Fría es el espacio en que Estados Unidos eh, buscó incrementar su poder, más que todo, basado en un poder mundial, ¿no? Que llegara por primera vez a la Luna. El nombre de la Guerra Fría se debe más que todo a que en ningún momento se llegó a calentar el conflicto como tal, o sea, quiere decir que no se llegó a un conflicto armado. Eh, Esto quiere decir que no se avanzó hacia un campo militar directo entre las dos potencias implicadas, ¿no? Y por último tenemos la caída del muro de Berlín. Esta caída significa el fin de esta Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo se consolidaron estos bloques? ¿Cómo llegan a ser fuertes en sí? Y entre ellos tenemos una de las bases del bloque eh, capitalista es la de Marshall, que fue un plan, fue un sistema de ayuda económica lanzada por allá por 1948 por el secretario de Estados Unidos, ¿no? Su objetivo eran políticos y económicos, y ahí vamos a ver que que en el orden político era detener el avance soviético y lograr que los partidos comunistas de Europa Occidental perdieran, mejor dicho, el apoyo de la población. Pero para lograr esto había que estabilizar la economía europea. Sus características de este bloque son muy importantes y marcan rasgos muy precisos en la historia, ¿no? Por ejemplo, una de sus características de este bloque de Marshall es la separación del poder político, reconocimiento de libertades y de derechos de la ciudadanía. O sea, que el pluralismo político que se expresa en la libertad de asociación implica la posibilidad de crear partidos políticos para acceder al gobierno. Como que ahí se va abriendo camino a la democracia, ¿no? Eh, pero vamos descubriendo que va a existir una democracia limitada. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos toleró la existencia de las dictaduras en el sur de Europa y la fomentó de forma ocasional en América Latina, Asia y África. Esto les servía para frenar al comunismo. Éramos herramientas de los Estados Unidos, ¿no? Y en el aspecto económico, en este bloque, se sostuvo la economía capitalista como tal, desarrollada desde la revolución industrial, la cual se basaba en dos principios importantes: el reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre. Aunque muchos estados comenzaron a controlar los sectores económicos básicos y fomentaron la inversión y el consumo para favorecer el desarrollo económico, ¿no? Vamos a ver el otro bloque, que es la Comecon, o sea que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, o sea, esto se ve también en el Pacto de Varsovia, ¿no? Este sistema de integración económico, formado allá por 1949 por la Unión Soviética, eh, que posteriormente se fueron integrando otras organizaciones, tenía por objetivo coordinar las políticas de planificaciones económicas y la asistencia técnica mutua. Sus características de este bloque
eran un sistema de partido único, ya que tras la toma de poder por los comunistas, el resto de los partidos fueron prohibidos. En este sistema no había división de poder político entre diferentes instituciones, sino que el Partido Comunista tenía todo el poder en sus manos. Los derechos de expresión o de reunión estaban prohibidos, ¿no? Como tal, comunista, dictatorial, ¿no? Eran parte del absolutismo, tenían ellos la palabra, ¿no? Y en el aspecto económico podemos ver que tras la toma del poder del poder comunista, se estableció una economía estalinista, basada en los principios marxistas, según las cuales las empresas debían ser propiedad del Estado y estar administradas por él para acabar con la explotación de los trabajadores y por los capitalistas, ¿no? Esto motivó la expropiación de las empresas industriales, comerciales y financieras, pasando a propiedad del Estado, ¿no? Y los dirigentes políticos comenzaron a gestionar la economía. Acá se establecen planes quinquenales que fijan la producción industrial y agrícola. También determinaron el valor de la moneda por decreto, controlaron el comercio exterior, ¿no? Entonces, así estos bloques fueron tomando eh, fuerza y se fueron consolidando de ambos lados, ¿no? Tanto en el capitalista como el comunista, ¿no? Y esto en verdad trajo efectos como consecuencia, podríamos decir nosotros, que podríamos estar destacando y que lo podríamos estar viendo y revisando las veces que uno quiera, ¿no? Porque realmente como consecuencia vemos que el socialismo sufrió una importante crisis en la década del 80, mientras que el capitalismo, o sea, el capitalismo de Estados Unidos comenzó a implementarse como modelo político en los países socialistas, o sea, estamos hablando de los comunistas, ¿no? También se crearon los bloques militares, eh, como ya lo hemos visto, la OTAN, el Pacto de Varsovia, ¿no? También se produjeron conflictos entre otros países que trajeron como consecuencia la guerra de Vietnam, de Corea, como donde las potencias estuvieron fuertemente relacionadas, pero no lucharon directamente, ¿no? Y acá vamos a ver que la Unión Soviética se desintegró debido a la escasez económica y política y a la independencia de varias repúblicas de la Unión Soviética, ¿no? El muro de Berlín se derrumbó y las dos Alemanias se unificaron. El Pacto de Varsovia quedó desintegrado en el año 1991 y muchos líderes comunistas perdieron su poder. Entonces, por eso podemos decir que la Unión Soviética trató de mantener las relaciones comunistas lo máximo que pudo, pero no era un lastre para tantos países que estaban sufriendo la profunda crisis, ¿no? Necesitaban un cambio de política semejante al de Estados Unidos. Esta reestructuración eh, se llamó en lo económico eh, y se centraba en liberalizar el sistema político. Entonces muchos países aliados comenzaron a desplegarse en la antigua Unión Soviética y al final acabó desintegrándose, por lo que el Pacto de Varsovia desapareció con él. Entonces, hasta aquí un poquito sabemos que con la caída del muro de Berlín en 1991 fue el que le puso fin al proceso de la Guerra Fría. Ha sido un gusto compartir con ustedes un poquito más de la historia contemporánea, este proceso, este hecho histórico que no es ajeno a nosotros, a nuestra historia. Así que agradecemos su atención a cada uno y junto con mi compañera Sabrina Ayelen Ponce, les decimos pase bien y muchas gracias.